El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. La Copa Paraguay 2024 juegan Guaraní de la Colmena el 24 de septiembre de Areguá. Se va adelantando el 24 a ver si puede golpear el equipo de la ciudad de la Frutilla. Atención, pase en profundidad, se acomoda mano a mano, le pega. ¡Gol! Florenciáñez. ¡Gol! Del equipo aregüeño, Roque Matías Florenciáñez. El tiro libre al área, atención, cabezazo, la bajan al medio, está el empate. Colmena. Señoras y señores, no está muerto quien pelea. Apareció Cristian Andrés Saucedo. Pone la igualdad en el partido. Guaraní 1, 24 de septiembre 1. Y festeja la gente en el Erico Galeano. Festejan también todos aquellos colmenenses que no han podido venir a acompañar al equipo. Pase para Blanco y ojo que no termina. Blanco que va, toque por abajo. Salió el arquero, hay un rebote, va el remate. Señoras y señores, final. En la última jugada pudo haber sido la diferencia. Esto muere en empate en los 90. Hay penales, Miranda. Y hasta la última acción de este partido tuvimos suspenso, tuvimos emociones. Juego muy disputado. Mala la salida del arquero, por cierto. Ahora en la repetición nos terminamos de dar cuenta de ello. A orden del árbitro, Rojas. ¡Gol! El Guaraní. El 1-0. Hizo Rojas, Miranda. Buena definición. La carrera que no fue larga. Eligió uno de los costados. Florenciáñez le pega de derecha. ¡Gol! 24 de septiembre. 1-1 la cuestión. Y en esta el arquero no acertó el lado. Y de esta forma termina igualando la cuestión. El 24. Se va a adelantar Caballero. Corta carrera, le pega. ¡Gol! De César Caballero. El ex Sudamérica de Paraguay aporta lo suyo en la tanda. Anotando así este segundo gol para su equipo. Ahora se fusionaron potencia y colocación porque el disparo fue perfecto. Otro de la familia Florenciáñez le pega. Atajó el arquero Helio Martínez. Atajó Helio Martínez, señoras y señores. La cuestión está 2-1. Y haciendo pesar su figura, porque ya había tenido apariciones muy notorias, principalmente en el primer tiempo, en donde tuvo dos tapadas fundamentales. Y ahora sí, el arquero. Valdelamar, ahí nomás. Le pega Valdelamar. Travesaño. Travesaño en el tiro del 6. Esto sigue 2-1, Miranda. Desaprovechó el colombiano la posibilidad. Vemos acá, carrera corta igualmente, disparo al travesaño. Buscó colocación. Buscó colocación, sí. Se va a adelantar Araujo. Gol. El 24 que lo empata. Araujo lo hizo. Fue bien Martínez. Y a punto de atraparla estuvo. Estamos hablando de Helio Martínez. La pelota le terminó pasando por debajo del brazo por poco. Toma distancia Nilsson. Se adelanta Núñez, le pega. ¡Gol! Bien pateado Nilsson. 3-2. Y buenos goles de penal, sí los hay. Y acá tenemos a uno. Gran definición de Nilsson Núñez. Florenciáñez.
Núñez le pega. Gol. 3 iguales. Paridad entonces. El traspaso de mando podría llegar a decirse con el arquero. Buena la ejecución. Jonathan Florenciáñez, el autor del gol. Cañiza. Gol. Cañiza convierte el cuarto. Momento de tensión. Suspenso en Capiatá. Llegamos tal vez al clímax de este partido. Benítez que le va a pegar. Benítez se adelanta y va. Gol. Benítez es admirador del suspenso. Vamos al sexto. Se viene el remate. Afuera. Afuera. Hugo Vera y su envío de zurda. La chance para el 24. Mucha preparación en la previa, pero exceso de potencia. Benítez, a orden del juez. Benítez. Gol de 24 de septiembre. Señoras y señores, el equipo aregüeño se queda con el triunfo en esta tanda de penales. 5-4 y clasifica a los octavos de final de la Copa Paraguay 2024. Deja fuera a Guaraní de la Colmena.